En la mesa, mi esposa, su hermana y 3 hijastros se rieron. Aquí solo estás de paso. Solo estás pagando. Ver. Este lugar le pertenece a nuestro verdadero padre. No levanté la voz. Dije, no hay problema, terminé mi comida, les di las gracias y me fui. Esa noche, cancelé todos los pagos. La mañana fue silenciosa. Horas después, ella entró en pánico. ¿Por qué habían cancelado la colegiatura de la universidad privada? La casa se alzaba a poca altura frente al manglar, silenciosa y orgullosa, como si supiera algo que yo no, de la manera en que lo hacen las casas viejas. Contraventanas desgastadas por la sal, una terraza de madera, un columpio de porche oxidado en las bisagras. Yo pagué por todo, pero esa noche me di cuenta de que nunca viví realmente en ella. La cena tenía todo para ser algo decente: pollo asado, bolillos recién horneados, ejotes relucientes de mantequilla. El pan de elote se desmoronaba a la perfección. Había abierto una botella buena de vino tinto, la que Leticia siempre decía que era demasiado cara para desperdiciarla solo en nosotros. Supongo que pensó que la presencia de su hermana convertía la ocasión en algo especial. Ximena se reía demasiado fuerte, el tipo de risa que te tensa los hombros antes de saber por qué. Santiago tenía los codos en la mesa, escribiendo en su celular, con el rostro iluminado de azul por la pantalla. Diego y Mateo ya iban por su segunda cerveza, asintiendo a cualquier tontería que Ximena estuviera soltando sobre su último retiro espiritual en Valle de Bravo. Leticia se sentaba frente a mí. Su anillo de bodas captó la luz del candelabro cuando alcanzó la sal. Esa fue la última vez que me fijé en sus manos. Estaba a la mitad de mi plato, buscando una segunda ración de frijoles charros, lo único verdaderamente mío en esa mesa. Cocinados a fuego lento durante 8 horas, con tocino, chorizo y un toque de melaza. Había pasado la tarde preparándolos. Nadie había dicho una palabra al respecto. Y entonces Mateo lo dijo. Solo estás de paso. Solo estás pagando. Ver. Esta casa le pertenece a nuestro verdadero padre. Su voz era serena, tranquila, como si estuviera leyendo el reporte del clima. Diego sonrió con suficiencia. Santiago levantó la vista el tiempo justo para asentir. Ximena se cubrió la boca con una servilleta de tela y se rió como si fuera un chiste compartido. Leticia no habló. Ni siquiera se inmutó. Simplemente siguió comiendo. El silencio que siguió fue largo y afilado. Uno esperaría que alguien tosiera, que se moviera en su silla. Ni un sonido, solo tenedores raspando platos, cuchillos cortando la carne. Dejé mi cuchara, terminé de masticar, tragué. No fueron las palabras las que me afectaron, fue la coreografía, ensayada, practicada. Me di cuenta entonces de que no era un arrebato espontáneo. Era una decisión de grupo, una ejecución silenciosa. Habían trazado un círculo, y yo no estaba dentro. Me levanté lentamente. Sin drama, sin gritos. No iba a darles eso. Gracias por la cena, dije. Recogí mi plato, lo enjuagué, lo sequé y lo coloqué suavemente en el escurridor. Nadie se movió, ni siquiera Leticia. Podía oír el manglar a través de la mosquitera, las ranas, el viento, el crujido del viejo muelle. No miré hacia atrás al salir de la cocina, por el pasillo, pasando junto al termostato que yo había instalado, el cuadro que Leticia insistió en enmarcar, los pisos que yo mismo había lijado, tabla por tabla, mientras ellos dormían hasta tarde los domingos. La habitación de invitados estaba en penumbra. No encendí la luz. Esa habitación no siempre había sido de invitados. Solía ser mi estudio antes de que Diego volviera a casa para recuperarse, antes de que Leticia dijera que solo sería temporal, que podíamos resolverlo como una familia. No había tenido un espacio propio desde entonces. Abrí la computadora portátil, esperé a que la pantalla brillara y cargué todas las pestañas que había guardado para esta precisa posibilidad, no por paranoia, sino por una preparación silenciosa. Había estado ensayando mi salida en secreto, por si acaso llegaba el momento. Había llegado. El pago de la matrícula de Santiago de 45.000 pesos, cancelado. El contrato de arrendamiento del coche de Mateo, cancelado.
El banco se pondría en contacto el lunes. El seguro de gastos médicos mayores de Diego, revocado, lo eliminé del plan de mi empresa. El plan de renta del celular de Ximena, suspendido, todavía tenía acceso a la cuenta que me rogó que asumiera solo por unos meses. La conexión Wi-Fi, desaparecida. Entré en el módem y lo reinicié desde el sistema. Lo bloqueé. Cambié todas las contraseñas. Siempre había estado a mi nombre. Cada acción fue silenciosa, fría. Sin manos temblorosas, solo un ritmo constante, como reparar una fuga, tapiar una ventana o cerrar el gas antes de un huracán. Lo documenté todo, capturas de pantalla, archivos PDF, estados de cuenta. Esto no era venganza, era un registro de hechos. Abrí la hoja de gastos compartidos, la que ninguno de ellos abría jamás. La limpié. Mi nombre desapareció de todas las facturas domiciliadas, agua, luz, basura, Netflix. La cuenta de Uber compartida de la que abusaban sin dar las gracias, cancelada, reasignada, bloqueada. El acto final, configuré reglas de reenvío en mi correo electrónico. Cualquier cosa de Leticia, los muchachos o Ximena iba directamente a una carpeta etiquetada como ruido. Luego cerré la computadora, me recliné en el sofá y abrí una botella de agua. Sin alcohol, sin juicios nublados. Quería sentir esto con claridad. Quería recordar la quietud. Me quedé mirando el techo, trazando las grietas en los paneles de yeso que me había ofrecido a reparar la primavera pasada. Nadie me lo había pedido. Dormí como un hombre al que no le quedan más trabajos por hacer. Sin pánico, sin pena, solo el silencio limpio de alguien que finalmente escuchó lo que siempre había sido verdad: nunca fui parte de esta familia. Fui los cimientos sobre los que caminaban, y los cimientos están destinados a ser ignorados hasta que se agrietan. Ni siquiera se dieron cuenta cuando salí de la habitación. La casa estaba en silencio cuando desperté. Preparé café con los últimos granos que había comprado, granos que nadie notaba a menos que se acabaran. A Leticia le gustaba su café con leche de almendras, que yo también mantenía en la despensa. Santiago prefería el café helado. Ximena bebía té de hierbas, pero solo del Caro, una marca importada que fingía haber descubierto ella misma. Nunca preguntaron de dónde venía todo. Supongo que pensaban que el refrigerador se reabastecía solo. Me senté en la barra de la cocina, sorbiendo de mi taza. Nadie había venido a buscarme. La habitación de invitados bien podría haber sido una tumba. Leticia debió suponer que estaba haciendo berrinche, que estaría resentido unos días y luego volvería al ritmo de siempre. Eso es lo que siempre sucedía antes. Me sentiría herido, pero me quedaría. Siempre me quedaba. No esta vez. Salí de la casa sin hacer ruido. Sin nota, sin mensaje, solo mi maleta, mi computadora y la última pizca de dignidad que aún no habían masticado. El centro de Veracruz estaba húmedo, el pavimento todavía mojado por la lluvia de la noche. Entré en el banco que había usado durante 10 años, el mismo donde abrí una cuenta conjunta para Leticia cuando nos casamos, el mismo que enviaba alertas cada vez que Santiago usaba la tarjeta de débito de emergencia que le di. Me senté con el gerente del banco, un hombre llamado Arturo al que una vez ayudé a mover un mueble desde la caja de su camioneta. Me ofreció café. Lo rechacé. Quiero disolver todas las cuentas compartidas. Cuentas corrientes conjuntas, de ahorros, líneas de crédito, todo. Firmaré lo que sea necesario hoy mismo. Arturo asintió lentamente. ¿Todo bien en casa? Lo miré. Simplemente haz los cambios. El proceso duró menos de una hora, limpio, legal, preciso. Leticia recibiría sus notificaciones pronto, correos electrónicos, alertas de aplicaciones, esos pequeños y educados avisos digitales que anuncian que tu vida se está derrumbando. Para cuando volví a salir, el cielo había despejado su gris matutino. Mi celular vibró. Primero una vez, luego otra y otra vez. Leticia, ¿hiciste algo con la colegiatura de Santiago? La universidad acaba de llamar. Dicen que el pago no pasó. ¿Qué está pasando? No respondí. Siguió otro mensaje, con el mismo tono, urgente, controlado.
todavía fingiendo que nada había cambiado, todavía asumiendo que volvería si ella simplemente tiraba de la cuerda correcta. Luego vino Ximena. ¿Qué onda? Mi celular no tiene señal. ¿Rebotó el pago? No me lo cortaste, ¿verdad? Sin saludo, sin preocupación, sin reconocer lo de la noche anterior. Solo pánico, del tipo que solo surge cuando el privilegio se topa con la realidad. No respondí. Vi cómo se acumulaban los mensajes. Cada vez que mi celular vibraba, abría una nueva carpeta en mi computadora titulada Consecuencias. Dentro, guardaba capturas de pantalla de sus llamadas, sus mensajes, su desesperación. Las notificaciones siguieron llegando, pero el tono cambió rápidamente. Diego fue el siguiente. Sin saludo, sin preámbulos, solo furia. Nos lo debes. No puedes simplemente largarte así. Después de todo lo que hemos aguantado, ahora sales con esto. Lo decía en serio, cada palabra. Creía que mi apoyo era un contrato, uno que yo no tenía derecho a terminar. Eso es lo que más me sorprendió, no el coraje, sino la certeza. La forma en que todos hablaban como si les hubiera robado algo, como si el hombre que pagaba las cuentas estuviera obligado a sufrir en silencio. El mensaje de Santiago siguió, más lento, con menos veneno. Solo fue un mal momento. Mateo estaba siendo un idiota. Mi mamá estaba estresada. Todos estábamos cansados. ¿De verdad vas a mandar todo a la fregada por una cena? Una cena. Así es como lo veían, una sola noche, una frase al aire, un insulto menor, no una culminación, no el final de un largo descenso, no la gota que derramó el vaso. Leí el mensaje de Santiago 2 veces, luego silencié la conversación. A primera hora de la tarde, Mateo llamó. 5 llamadas perdidas seguidas. No respondí a ninguna. Dejó un mensaje de voz que no me molesté en escuchar. El silencio era más significativo. Todavía no lo entendían, no realmente. Todavía pensaban que esto era un arranque de mal humor, un berrinche, que estaba tratando de darles una lección y que una vez que la aprendieran, las cosas volverían a la normalidad. Pero esto no se trataba de corregir, se trataba de concluir. No estaba castigando a nadie. Me estaba yendo. Al anochecer, la desesperación se volvió desorganizada. Los vi romper filas. Ximena volvió a enviar un mensaje. Su tono cambió. No mencionó el plan del celular. Trató de sonar casual. Oye, creo que Leticia la está pasando mal. Quizás deberías hablar con ella. Sin presiones, solo una plática. Sin disculpas, sin asumir responsabilidad, solo una invitación a retomar mi papel, el del solucionador, el hombre que barre los platos rotos y no dice nada sobre quién los tiró. Dejé el mensaje en visto. No respondí. No porque estuviera inseguro, sino porque quería sentir lo bien que se sentía no hacer nada, no perseguir, no arreglar, no ser el único adulto en la habitación. Cuando se puso el sol, revisé mis carpetas. Cada una estaba creciendo. Santiago, colegiatura cancelada, Spotify bloqueado, internet del dormitorio revocado. Diego, seguro médico terminado, seguro del auto congelado. Mateo, arrendamiento revocado, aval de préstamo retirado formalmente. Ximena, sin datos, sin lista de contactos, incomunicada. Cada línea de gastos que yo había cubierto, ahora en números rojos. Cerrada. Autorización eliminada. Leticia no había llamado. Ni una sola vez. Esa era su táctica, el silencio. Dejar que otros hablaran por ella. Dejar que la tormenta golpeara la casa y esperarla con las cortinas cerradas. Pero la tormenta no iba a parar esta vez. Había quitado los pilares, dejando que la podredumbre quedara a la vista. Si pensaba que estaba blofeando, lo sentiría cuando llegara el recibo de la luz la próxima semana. Esa noche, recorrí el malecón de Veracruz 3 veces, pasé por las viejas iglesias, por la heladería donde Mateo una vez hizo un berrinche porque no tenían el sabor que él quería. Le había pagado el helado de todos modos. Lo tiró al suelo a propósito.
Recuerdo a Leticia riendo y diciendo, así son los niños. No, los niños se convierten en hombres, o no lo hacen. Y yo ya no estaba criando niños. Estaba financiando a hombres adultos que me miraban como si fuera un cajero automático con zapatos. Regresé al departamento que había rentado semanas antes, un espacio de una recámara arriba de una cafetería, tranquilo, limpio, sin cuadros en las paredes, sin recuerdos de lo que solía ser. Me senté en el sofá con un vaso de agua y miré fijamente la puerta. Nadie llamó. Nadie vino. Estaban esperando que yo regresara, que me disculpara por mi reacción, que aceptara el papel de villano para que ellos pudieran ser las víctimas. Pero no les iba a dar eso. No levanté la voz. No di un solo portazo. Simplemente dejé de sostenerlo todo. Y cuando quitas las manos de debajo de una casa construida sobre la falta de respeto, aprendes lo rápido que se derrumba. No llamaban porque me extrañaran. Llamaban porque las luces se estaban apagando, y yo había sido el que pagaba los focos. Ella llegó justo después del atardecer. Oí los golpes en la puerta, 2 toques cortos, luego silencio, como si alguien estuviera probando si respondería. No me moví de inmediato. Dejé que el momento se alargara, el peso de su presencia al otro lado de esa puerta presionaba hacia adentro como una marea. Finalmente, abrí. Leticia estaba sola. Sin maquillaje. Tenía los ojos hinchados. Llevaba el suéter azul que le había comprado 2 navidades atrás. Todavía tenía el pequeño descosido en la manga que nunca arregló. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado, sin decir nada. El lugar estaba vacío. No me había molestado en desempacar mucho, solo una maleta, unas cuantas camisas colgadas, mi computadora en el escritorio. Sin cuadros, sin fotos de la boda. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado de ventana, luchando contra el calor. Ella no se sentó. Se quedó de pie cerca de la pared, con los brazos cruzados como si se estuviera protegiendo. Estás siendo muy tacaño, dijo. No respondí. Fue solo un momento. Se pasaron de la raya. Ya sabes cómo son. Aún así, no dije nada. Vi sus ojos desviarse hacia la esquina de la habitación, hacia la pared vacía, a cualquier lugar menos a mí. Esto no es justo, continuó. Los has apoyado durante años. Se acostumbraron. Por supuesto que dicen estupideces. Es lo que hacen los chavos. ¿De verdad vas a tirar todo a la basura por una mala noche? Hizo una pausa, esperando que yo llenara el silencio. No lo hice. Podrías haberme dicho que estabas molesto. Podríamos haberlo hablado en privado. No así. Agitó la mano en el aire, como si esto fuera un berrinche absurdo que yo me había inventado, no una partida calculada ni una reacción ganada a pulso tras años de abusos. Siempre haces esto, añadió, con la voz más suave. Te encierras. Te alejas. Tomas decisiones y esperas que todos simplemente las acepten. La miré. No, dije. Finalmente tomé la única decisión que realmente importaba. Ella parpadeó. Su boca se abrió y luego se cerró. No los estoy castigando, dije con calma. Me estoy apartando. Leticia retrocedió como si la hubiera golpeado. Sus brazos cayeron a los costados. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada, ni una excusa ni una frase hecha, solo un silencio sin aliento. Caminé hacia la barra, cogí el folder que había preparado, perfectamente etiquetado, con cada detalle organizado. Se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó. Todo lo que vas a necesitar, respondí. La cesión de derechos de la casa, la terminación del contrato de arrendamiento del coche, los desgloses de los seguros, los servicios, las tarjetas de crédito, las cuentas de las que ya me eliminé. Todo está detallado. No te estoy dejando en la calle ni en un lío legal. Abrió el folder y miró la primera página. Pude ver los nombres, Santiago, Mateo, Diego, listados debajo del plan de salud que había cancelado. Sus manos temblaban ligeramente.
¿De verdad hiciste todo esto? Susurró. Lo hice, dije. Ella no se sentó. No lloró. No gritó ni suplicó. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el peso de todo en sus manos, la papelería que reemplazaba mi presencia, hojas que hablaban más fuerte de lo que las palabras jamás podrían. Pensé que éramos una familia, dijo finalmente. Lo éramos, respondí. Pero yo era el único que pagaba el precio. Permanecimos así durante un largo rato. Ella no me miró. Yo no ofrecí consuelo. Finalmente, dejó el folder y se giró hacia la puerta. ¿Así es como termina todo? Preguntó. No, dije. Terminó hace mucho tiempo. Esta es solo la parte en la que todos se dan cuenta. Se fue sin decir otra palabra. El divorcio fue silencioso. Sin amenazas, sin batallas por los bienes, sin llamadas desesperadas a medianoche. Creo que ambos sabíamos que no quedaba nada por rescatar. Sin cuentas compartidas, sin peleas por pensión. Me quedé con lo que traje. Ella se quedó con la casa de Veracruz. No luché por ella, nunca la sentí como mi hogar. Insistí en una separación total de responsabilidades, legales y financieras. Hice que el abogado lo redactara con precisión, sin deudas compartidas, sin obligaciones futuras. Leticia no discutió. Firmó todo sin resistencia. Me pregunté por un momento si ella también se sentía aliviada. Los papeles llegaron 2 semanas después, un sobre delgado, la firma de un juez, un nombre devuelto a su dueño original. No mucho más. Dejé el sobre en la mesa, intacto. Permaneció allí durante días. No se lo dije a nadie. No hubo anuncios, ni publicaciones en redes sociales, ni drama, solo una ruptura limpia, como quitar una astilla que ha estado bajo la piel demasiado tiempo. Los muchachos no llamaron, ni una sola vez. Sin disculpas, sin mensajes, sin intentos de saber cómo estaba. Eran adultos, después de todo. Hombres con cuentas de banco, contratos y recibos que asumían que yo seguiría pagando. Y ahora que no lo hacía, no tenían nada que decir. Esperaba furia. Lo que obtuve fue silencio. No estaban de luto por la pérdida de un padre. Se estaban adaptando a la pérdida de un cajero, de una utilidad con forma de hombre a la que ya no tenían acceso. Y ese silencio me lo confirmó todo. Me mudé al norte, lo suficiente para dejar de sentirme perseguido por los recuerdos. Un pequeño lugar en las afueras de Ensenada. 2 recámaras, un porche que daba hacia el mar y los cerros. Sin ruidos, sin obligaciones, solo un buzón con un nombre, el mío. Lo amueblé poco a poco. Sin prisa, sin necesidad de impresionar a nadie. Compré cosas que tenían sentido para mí, una mesa de madera sólida, un colchón firme, una silla que no rechinaba. Incluso dejé la segunda recámara vacía por un tiempo, solo una puerta que podía mantener cerrada. La primera noche en esa casa no dormí. Me senté en la oscuridad, escuchando el silencio. Era el tipo de silencio que no estaba vacío, solo era desconocido, como conocer a alguien que debiste haber conocido desde siempre. Preparé el desayuno para uno, café en una taza negra. Sin leche de almendras, sin agendas ajenas. No revisé mi celular. No había nada que revisar. Sin llamadas perdidas, sin mensajes, nadie preguntando a dónde se fue el dinero. Era como si hubiera desaparecido de su mundo. Y me di cuenta de algo más, no estaban preocupados por mí. Nunca lo habían estado. Solo estaban preocupados por aquello a lo que ya no podían acceder, colegiaturas, seguros, coches, comida, lujos. El hombre, no el padre, no el esposo, solo el hombre que pagaba. No me sentí amargado. Me sentí lúcido, limpio. Años de lenta corrosión finalmente habían sido lijados, y debajo de todo, vi la verdad. Había estado tratando de comprar pertenencia, pagando la renta de una familia que nunca tuvo la intención de dejarme entrar de verdad. Y ahora mi vida era mía otra vez. Libre, no amado, no extrañado, pero real. Así que dime esto, ¿fui cruel por irme sin pelear?
¿Fui egoísta por negarme a seguir financiando la fantasía? ¿O tuve razón al irme cuando la puerta ya se me había cerrado hace mucho tiempo? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado y lo habrías llamado amor, o te habrías marchado y lo habrías llamado verdad? 2 semanas después, estaba sentado en el porche de mi nuevo hogar, viendo el viento moverse a través de los arbustos. Una taza negra en mi mano, todavía caliente. Sin mensajes de texto, sin correos, sin ruido filtrándose por las paredes, solo el sonido del mar a lo lejos y el murmullo de algo más grande que yo, algo honesto. Ensenada no era el fin del mundo, pero estaba lo suficientemente lejos de Veracruz como para sentirse como otro país. El aire era más ligero. La luz era limpia, honesta. Cuando la respiraba, no se sentía como algo prestado. No decoré la casa, no realmente. No había cuadros en la repisa, ni arte en las paredes, ni mantas tejidas sobre el sofá. Solo espacio. Solo madera, metal, aire. El silencio tenía una forma aquí, llenaba las habitaciones como algo ganado. Tenía una silla que me gustaba, sólida, de respaldo rudo, algo que un amigo de Chihuahua había hecho con madera recuperada. La sacaba al porche cada mañana y me sentaba con mi café, viendo al mundo seguir su curso sin mí. Al principio fue extraño sentirse innecesario, no ser el eje sobre el que todo giraba. Extraño, pero no desagradable. No había hablado con Leticia desde que firmó los papeles. Su número estaba bloqueado. Ya ni siquiera recordaba los últimos dígitos. No sentía la tentación de buscarla. Había borrado el historial, cerrado las aplicaciones de fotos, clausurado cada ventana digital que solía mirar hacia esa casa. Ximena nunca se puso en contacto. Supuse que encontró a otro incauto para su plan de celular, otro hombre al que colgarse, alguien que no hiciera preguntas, que mantuviera las luces encendidas y nunca se quejara cuando parpadearan. Los muchachos, Santiago, Diego, Mateo, se desvanecieron como el humo. Conocía las señales. Los hombres jóvenes a los que se les corta el flujo de dinero no se quedan. Se mueven hacia nuevos anfitriones. Quizás su padre biológico les ayudó, quizás no. Quizás estaban aprendiendo lo que significa vivir sin red de protección. Quizás esa fue la primera lección real que les di. No observé. No pregunté. Había terminado de contar su historia. Esta era la mía. La mayoría de los días no pensaba en la casa de Veracruz, en la puerta roja que pinté, en el tragaluz que instalé, en los tornillos que clavé en los pisos que ahora crujían bajo los pies de otra persona. Pero a veces, muy temprano, justo antes de que saliera el sol, recordaba el sonido de la risa de Leticia cuando era real, o la forma en que Santiago solía quedarse dormido en el sofá con los audífonos puestos, o como Mateo una vez me construyó una pajarera cuando tenía 11 años y dijo en voz baja, supongo que eres como un jefe. Todavía tengo esa pajarera. Está en el garaje. El techo está chueco y la pintura se está cayendo, pero es real. Fue el último regalo que no fue por obligación. Nunca los volví a ver tras la separación. Ni visitas, ni súplicas, ni cartas de perdón. Si sintieron arrepentimiento, se lo guardaron. Y yo lo prefería así. El arrepentimiento, cuando llega demasiado tarde, es solo manipulación disfrazada. Pasé mis días en silencio. No feliz, no de la manera en que la gente escribe poemas, sino estable, sólido, como un hombre que ya no tenía que contener la respiración en su propia casa. El buzón permanecía vacío casi siempre. Y cuando algo llegaba, un folleto, un recibo, una tarjeta de un viejo amigo, estaba dirigido a mí, solo a mí. Hay una paz extraña que viene con ser olvidado. Dejas de mirarte en los espejos. Dejas de ensayar. Empiezas a notar cosas, como el café sabe diferente dependiendo de cómo muelas los granos, cómo cambia el cielo alrededor de las 4 de la tarde, como el silencio no está vacío, sino que es paciente. No me había dado cuenta de cuánto ruido había vivido, no solo sonido, sino expectativa, obligación, ese zumbido constante de ser observado, juzgado, necesitado, agotado. Siempre era demasiado o no lo suficiente, demasiado estricto, demasiado blando, demasiado callado, demasiado cansado, demasiado presente. Ahora, simplemente estaba aquí.
Empecé a escribir otra vez. Nada especial, solo notas, observaciones, un diario sin candado, sin público. Algunos días escribía solo una frase. Otros días llenaba páginas. Una entrada decía, dejaron de llamar y el sol siguió saliendo. Otra, el respeto no es un regalo. Es una moneda. Y yo estuve en bancarrota durante años. No lloré. Eso me sorprendió. Esperaba lágrimas una vez que las aguas se calmaran, quizás pena. Pero lo que sentí fue más profundo que la tristeza. Fue como si un hueso se hubiera acomodado de nuevo en su sitio después de estar dislocado demasiado tiempo. No hay llanto en eso, solo un suspiro largo y la capacidad de estar de pie sin cojear. Una mañana sonó el teléfono. Casi había olvidado que podía hacer eso. Era un número nuevo, local, sin nombre. Dejé que sonara. No llegó ningún mensaje de voz, ningún segundo intento. No me pregunté quién era. Si querían ser escuchados, podían escribir una carta, usar un timbre postal, decir algo que requiriera esfuerzo. No lo hicieron. La quietud regresó como una cobija. Más tarde esa semana, recibí una llamada de mi abogado, un seguimiento de rutina. Mencionó de pasada que Leticia había vendido la casa. No tardó mucho, dijo. El mercado está movido ahorita. Le di las gracias, colgué y no pregunté a dónde se mudó. Ya no era mi casa. Tampoco era mi familia. Lo habían dejado claro, y yo ya había salido por la puerta. Hay una carretera justo afuera de mi casa, sinuosa, agrietada, rodeada de árboles que han visto más años de los que yo veré jamás. A veces la camino. Sin audífonos, sin destino, solo el sonido de la grava bajo mis botas y el viento en las ramas. Es en esos paseos cuando pienso en lo que significa construir algo, una vida, un hogar, un nombre. Les di el mío y me lo devolvieron como algo echado a perder. Mateo lo dijo al principio, solo estás de paso. Solo estás pagando. Al final, tenía razón. Estaba de paso, pero fui el único que pagó. Heredaron el nombre de un hombre que se desvaneció, pero yo fui el que se quedó consigo mismo. Así que ahora me pregunto, no con amargura ni con veneno, solo con la claridad de la distancia, ¿me equivoqué al esperar algo a cambio? ¿Me equivoqué al pedir respeto? No amor, no lealtad ciega, solo un reconocimiento básico, un lugar en la mesa que yo mismo construí. ¿Fue eso pedir demasiado? Porque cuando me retiré, no con odio ni con crueldad, sino con precisión, actuaron como si hubiera ocurrido algo antinatural, como si la gravedad hubiera dejado de funcionar. Pero la gravedad no se detiene. Solo la notas cuando estás cayendo. Así que ahora te pregunto, si alguien te mirara a los ojos y te dijera que no eras nada, que tu lugar en su vida era condicional y por conveniencia, que la casa que pagaste, la comida que cocinaste y las horas que diste no significaban nada porque tu sangre no coincidía con la suya, ¿te quedarías? ¿Seguirías pagando la cuenta? ¿O te marcharías? ¿Reclamarías tu nombre, tu dinero, tu silencio? ¿Habrías esperado más? ¿Seguirías esperando? Dime. No para que me perdones, sino para que te acuerdes a ti mismo, ¿cuál es el costo de ser un fantasma en una familia que solo